Si la Iglesia Demos gracias por Católica estos cumple 2000 2000 años victorias. en el 2033, ¡Victoria! si desde el año 33 después de Cristo ha permanecido firme, si durante 20 siglos ha sobrevivido a imperios, persecuciones, divisiones y guerras, entonces prepárate, porque en el 2033 el mundo verá una celebración histórica. 2000 años desde que Cristo entregó su vida. 2000 años desde que la Iglesia comenzó su misión pública. 2000 años desde que aquella promesa fue declarada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y millones de católicos en todo el mundo celebrarán los 2000 años de la Iglesia fundada por Jesucristo. Pero ahora te hago una pregunta directa. ¿Tu iglesia, cuántos años tiene? ¿100 años? ¿200 años? ¿500 años? Puede trazar su historia hasta el año 33. Puede demostrar sucesión ininterrumpida desde los apóstoles. ¿Existía antes del siglo XVI? Porque mientras muchas comunidades nacieron en fechas específicas de la historia, la Iglesia Católica puede señalar un punto exacto en el tiempo. Cristo, los apóstoles, Pentecostés, 2000 años. Y la promesa sigue viva, la Iglesia que cumplirá 2000 años. ¿Desde cuándo existe realmente? En el año 2033 se cumplirán aproximadamente 2000 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un acontecimiento que la mayoría de los historiadores sitúan entre los años 30 y 33. Muchos estudiosos colocan la crucifixión en el año 33, durante el gobierno de Poncio Pilato. Pero hay algo que pocos se detienen a pensar. Si Jesús murió alrededor del año 33, entonces en el 2033 se estarían cumpliendo 2 milenios del nacimiento visible de la Iglesia fundada por Cristo. Y aquí entra una pregunta poderosa. ¿Cuándo fundó Jesús su Iglesia? En el Evangelio según Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús declara: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Este momento ocurrió en Cesarea de Filipo, aproximadamente en el año 32, poco antes de la pasión del Señor. Ahí Cristo no habla en futuro lejano, habla de algo que está estableciendo. Le cambia el nombre a Simón por Pedro, o sea, roca. Le entrega autoridad, le da las llaves del reino. Ese es el acto fundacional. Nació la Iglesia en el 33, después de la muerte y resurrección de Cristo. En el día de Pentecostés, Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Ahí, la Iglesia comienza públicamente su misión. Por eso muchos consideran el año 33 como el nacimiento visible de la Iglesia. Pero aquí viene algo más profundo. ¿Existía la Iglesia antes de Cristo? La Iglesia no nace como algo totalmente nuevo. Cristo no vino a eliminar el pueblo de Dios, vino a darle plenitud. Desde Abraham, pasando por Moisés, los profetas y el sacerdocio levítico, ya existía una asamblea santa, el pueblo escogido. La palabra griega eclesia significa asamblea convocada. En el Antiguo Testamento ya existía la asamblea del Señor. Cristo no destruye esa iglesia, la perfecciona. El sacerdocio levítico se transforma en el sacerdocio de Cristo. El templo de piedra se convierte en templo vivo. El sacrificio de animales se convierte en el sacrificio eterno de la cruz. El sacerdocio. Continuidad, no invención. En el Antiguo Testamento había sumo sacerdote, sacerdotes, levitas. En la Iglesia vemos Papa, sucesor de Pedro, obispos, sacerdotes, diáconos. San Pedro fue el primer obispo de Roma, martirizado alrededor del año 64 a 67 después de Cristo bajo el emperador Nerón. Desde entonces, ha habido una sucesión ininterrumpida de obispos de Roma. Hoy, el sucesor de Pedro es el Papa. Eso no es una estructura medieval, es una línea histórica continua. La jerarquía de la Iglesia. La Iglesia Católica está estructurada desde el principio con autoridad apostólica. En el libro de los Hechos vemos,
elección de Matías para sustituir a Judas, imposición de manos, envío misionero. No era un movimiento desorganizado, era una iglesia con orden, autoridad y sucesión. El término católica, universal, ya aparece en el siglo I y II. Por ejemplo, en las cartas de Ignacio de Antioquía alrededor del año 107 después de Cristo. Esto demuestra que la iglesia ya se reconocía como una sola y universal desde sus primeros años. ¿Cumplirá la iglesia 2000 años en 2033? Si tomamos el año 33 como punto de referencia, en el 2033 se cumplirían 2000 años del evento central que dio inicio a su misión pública. Pero si miramos la promesa hecha en el año 32, ya estamos a punto de tocar los 2000 años de aquella declaración. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo más impresionante, a pesar de persecuciones, imperios, guerras, divisiones y ataques, la iglesia sigue en pie, tal como Cristo prometió. Han pasado emperadores, han caído reinos, han cambiado civilizaciones, pero la iglesia fundada por Cristo permanece. No comenzó en la Edad Media, no nació en el siglo IV, no fue inventada por hombres, tiene raíces en los patriarcas, fue fundada por Cristo, fue confirmada en Pentecostés y ha existido por casi 2000 años sin interrupción. Y si el 2033 marca ese gran aniversario, no será solo una fecha histórica, será el cumplimiento visible de una promesa eterna, porque Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán, y 2000 años después, sigue en pie, 2000 años bajo fuego. La iglesia que no pudo ser destruida. Si la iglesia católica cumple 2000 años en el 2033, no serán 2000 años de comodidad, serán 2000 años de sangre, de persecución, de imperios intentando borrarla del mapa, y aún así, sigue en pie, porque hubo una promesa. En el Evangelio de Mateo 16:18, Jesús declaró, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». No dijo que no sería atacada, dijo que no sería vencida. Los primeros años. Perseguida por Roma. La iglesia nació en medio del imperio más poderoso del mundo, Roma, y Roma intentó destruirla. Bajo el emperador Nerón, muchas veces los cristianos fueron quemados vivos como antorchas humanas. Pedro fue crucificado. Pablo fue decapitado. Luego vino Domiciano. Después Decio. Después Diocleciano. La llamada Gran Persecución. Muchas veces se intentó eliminar toda escritura cristiana, quemar templos y ejecutar líderes. Roma creyó que la destruiría. Pero ocurrió algo impensable. En el año 313, el emperador Constantino primero firmó el Edicto de Milán. El imperio que la perseguía terminó legalizándola. Perseguida por imperios y reyes. Siglos después, la iglesia enfrentó invasiones bárbaras, caída de Roma, guerras internas. En el siglo VIII, el Islam se expandía rápidamente por el norte de África y España. En Inglaterra, el rey Enrique VIII rompió con Roma en el siglo XVI, persiguió católicos y ejecutó a quienes permanecían fieles al Papa. En Francia, durante la Revolución Francesa, 1789, sacerdotes fueron ejecutados y conventos cerrados. En México, en la Guerra Cristera, 1926 a 1929, sacerdotes fueron fusilados por gritar «¡Viva Cristo Rey!». En el siglo XX, bajo Adolf Hitler, miles de sacerdotes fueron enviados a campos de concentración. Bajo Joseph Stalin, iglesias fueron cerradas y creyentes asesinados. En la Guerra Civil Española, miles de religiosos fueron martirizados. En China, bajo Mao Zedong, la iglesia fue perseguida y obligada a ocultarse. Siglo tras siglo. Intentaron silenciarla. Persecución interna no solo fue atacada desde afuera, también sufrió cismas, divisiones, herejías, corrupción humana. Pero nunca dejó de existir, nunca perdió su sucesión apostólica,
nunca desapareció. 2000 años después. Han pasado emperadores, han pasado dictadores, han pasado revoluciones, pero la iglesia fundada por Cristo sigue predicando el mismo evangelio. Desde Pedro hasta hoy. Si el año 33 marca su nacimiento visible, entonces el 2033 marcará 2000 años de una institución que ningún imperio pudo destruir. Porque Cristo no prometió comodidad. Prometió resistencia, prometió victoria. Quemaron cristianos, decapitaron apóstoles, prohibieron misas, cerraron templos, confiscaron Biblias, fusilaron sacerdotes, pero nunca pudieron apagarla. Porque cuando Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán, no estaba hablando simbólicamente, estaba anunciando la historia. Y 2000 años después, la iglesia sigue en pie. Esto es Susurro del Más Allá. Si quieres escuchar más historias donde la historia y la fe se encuentran, suscríbete, porque la próxima vez, el susurro puede hablarte a ti, la voz que todavía susurra. Han pasado casi 2000 años, y aún hay algo que no ha cambiado. La voz. La voz de Jesucristo no quedó atrapada en el siglo I. No se apagó en el Calvario. No murió con los apóstoles. Todavía susurra. Susurra en cada proclamación del Evangelio. Susurra en cada Eucaristía. Susurra en cada confesión donde un alma arrepentida escucha. Tus pecados quedan perdonados. Esa voz sigue viva dentro de la iglesia que Él prometió edificar. En el Evangelio de Mateo quedó escrita su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No dijo, hasta el siglo I. No dijo, hasta que lleguen las persecuciones. Dijo, hasta el fin. Y 2000 años después, todavía habla. Los que aún lo persiguen, pero así como su voz permanece, también permanece la persecución. No terminó con Nerón, no terminó con Diocleciano, no terminó con las revoluciones. Hoy, en muchos lugares del mundo, todavía hay cristianos perseguidos. Algunos por gobiernos, algunos por ideologías, algunos por leyes que buscan silenciar la fe. Presidentes que promueven políticas contra los principios cristianos, reyes y líderes que ridiculizan la moral del Evangelio. Sistemas que intentan borrar el nombre de Cristo del espacio público. Y aunque ya no siempre los arrojan a los leones, intentan silenciar su voz. Es peor todavía si intentan convertir la fe en algo privado. Intentan presentar la verdad como intolerancia. Intentan redefinir lo que Cristo estableció. Pero cada vez que intentan apagarla, la Iglesia vuelve a levantarse. Porque no es solo una institución humana. Es una promesa viva. La promesa que sigue de pie. Jesús declaró, las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas son defensas. Eso significa que el mal no podrá resistir el avance de la Iglesia. Podrán atacarla. Podrán criticarla. Podrán perseguirla. Pero no podrán destruirla. Porque mientras haya un altar, mientras haya un sacerdote celebrando la Eucaristía, mientras haya un creyente dispuesto a defender su fe, la voz seguirá susurrando. 2000 años han pasado. Y todavía hay quienes intentan callarlo. Pero Cristo no es un recuerdo histórico. Es una presencia viva. Su voz no es un eco del pasado. Es un susurro eterno que todavía resuena en su iglesia. Y mientras el mundo cambia, ese susurro permanece. 2000 años bajo fuego y la voz que aún susurra si la Iglesia Católica cumple 2000 años en el 2033. No serán 2000 años de comodidad. Serán 2000 años de sangre. De persecuciones. De imperios intentando destruirla. Si tomamos el año 33 después de Cristo como referencia, fecha en que muchos historiadores sitúan la muerte y resurrección de Cristo bajo el gobierno de Poncio Pilato,
entonces el 2033 marcaría 2 milenios desde que la Iglesia comenzó su misión pública. Pero todo comenzó antes. En el Evangelio de Mateo 4:18, Jesús declaró: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No dijo que no sería atacada. Dijo que no sería vencida. Y la historia lo demuestra. Perseguida por imperios, Roma intentó borrarla. Bajo Nerón, los cristianos fueron quemados vivos. Pedro fue crucificado. Pablo fue decapitado. Después vinieron Domiciano, Decio y la gran persecución de Diocleciano. Quemaron escrituras. Destruyeron templos. Mataron obispos. Y sin embargo, la Iglesia no desapareció. Siglos más tarde, otros poderes también la atacaron. En Inglaterra, Enrique VIII rompió con Roma y persiguió a quienes permanecieron fieles. En la Revolución Francesa, sacerdotes fueron ejecutados. En México, durante la Guerra Cristera, muchos murieron gritando: ¡Viva Cristo Rey! En el siglo XX, bajo Adolf Hitler, sacerdotes fueron enviados a campos de concentración. Bajo Joseph Stalin, iglesias fueron cerradas y creyentes asesinados. En distintos países, presidentes y gobiernos han intentado reducir la fe al silencio. Pero 2000 años después, la Iglesia sigue en pie. La voz que todavía susurra: han pasado casi 2 milenios. Y la voz de Jesucristo no se ha apagado. No quedó enterrada en Jerusalén. No se perdió con los apóstoles. Todavía susurra. Susurra en el Evangelio proclamado. Susurra en la Eucaristía. Susurra en el corazón del pecador arrepentido. Porque Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa promesa sigue viva. Mientras haya un altar. Mientras haya un creyente. Mientras haya alguien dispuesto a escuchar. La voz seguirá susurrando. 2000 años después. Han caído imperios. Han muerto reyes. Han pasado presidentes. Han cambiado sistemas políticos. Pero la Iglesia fundada por Cristo permanece. ¿Y si en el 2033 el mundo presencia una celebración por sus 2000 años? No será la celebración de una institución humana. Será la celebración de una promesa cumplida. Y ahora te pregunto, ¿ya formas parte de esa Iglesia que Cristo prometió sostener? No importa en qué religión estés. No importa tu pasado. No importa cuántas veces hayas fallado. Las puertas siguen abiertas. Jesús todavía espera. Porque Él dijo que si llamas, se te abrirá. Y quizá hoy, ese susurro no sea solo historia. Sea un llamado para ti. Esto es Susurro del Más Allá. Si quieres escuchar más historias donde la fe, la historia y la eternidad se encuentran, suscríbete al canal. Porque el próximo susurro podría estar llamando a tu puerta.